Bien, muy buenas noches con todos. Me confirman si me pueden escuchar, por favor. Sí se escucha, profesor. Ok, gracias. Bien, entonces, hoy día de hoy vamos a continuar con la clase, pero como ya les había indicado, la idea es que en los inicios de cada clase, pues ustedes vayan mostrando o explicando o hablando qué es lo que han estado avanzando respecto a sus trabajos que les toca desarrollar. Entonces, en ese contexto, empezaríamos tal vez por el grupo uno. Eh, ¿Quién podría explicar qué es lo que han estado avanzando, por favor? ¿Alguien del grupo uno? Sí, doctor, buenas noches. Lucio Santi, del Adelante, Grupo Lucio. uno. Sí, Adelante, Lucio. nuestro delegado Simón no está, así que voy a tomar la posta para explicar más o menos nuestro avance de la semana. ¿Ok? Nosotros en general hemos tomado la decisión, doctor, de utilizar 10 modelos ponderados de las tres variables. Hemos utilizado los 10 modelos de las tres variables que se asemejan más a la data observada, en este caso en el trabajo anterior. Eso hemos tomado decisión como grupo. ¿A qué Y te refieres con 10 modelos ponderados? allá, por ejemplo, en la exposición, algunos compañeros de otros grupos habían seleccionado 10 modelos para precipitación, 10 modelos para temperatura máxima y 10 modelos para temperatura mínima. En este caso, nosotros, nuestro tema tratar es sequías, entonces hemos tomado la decisión de ponderar esos 10 modelos por las tres variables, de 30 reducirlos a 10, de tal forma de tener solamente 10 modelos en general que agrupen a las tres variables, ¿no? Claro, pero ahí una de las cosas que tienen que tener en cuenta es que no es que se pondere, sino que se selecciona, porque eso es parte de lo que ustedes han desarrollado en la primera fase. Entonces, si en su exposición final ustedes no fundamentan por qué se han quedado con esos 10 modelos, ya de por sí el paso 2 está errado, ¿no? Es decir, lo que era un poco lo que les decía la clase pasada, ustedes tienen que decir cómo se han quedado con esos 10 modelos, así como perdón, presentaron uno de los grupos, ¿no? En el cual pues habían hecho toda una comparación, porque recuerden de que en esta primera parte todo lo que ustedes han trabajado es en encontrar esos 10 mejores modelos para su zona de estudio, para precipitación, para temperatura máxima y para temperatura mínima. Y hay un fundamento que es básicamente comparar los estadísticos, el coeficiente de correlación, etcétera. Entonces, no es que yo escojo por escoger, porque tiene que haber un fundamento basado en lo que se ha hecho en la primera parte. Entonces, es clave que cuando ustedes presenten su trabajo en quincena de diciembre, que es la última clase presencial, tienen que mostrar por qué se han quedado con esos modelos, ¿no? De hecho, ya les había dicho, hay algunos grupos que sí lo han hecho bien, pero hay otros grupos que les falta todavía fundamentar eso. Entonces, eso es clave, porque si ustedes no escogieron bien esos 10 modelos, se supone pues que luego tienen que descargar el 4.5 y 8.5 de esos 10 modelos que han escogido, pero no es que yo lo pondero, lo escojo, no, sino que ustedes tienen que explicar por qué es que han tomado esos 10 modelos, ¿no? Y para eso pues tenían que seguir toda una metodología de la primera parte. Sí, doctor. De hecho, la ponderación es básicamente en función a los MR, ¿no? Es así nuestro criterio de selección para escoger los 10 modelos. Ujú. Y en función de eso estamos ya descargando los datos de esos 10 modelos que justamente se mencionan. Ahora, Ok. dentro de la discusión que nosotros hacíamos como grupo, nos saltaron algunas dudas, ¿no? Que creo que son pertinentes realizarlas en este momento, que Ajá. básicamente era, en nuestro caso, si nosotros deberíamos utilizar el SPI o el SPI.
SPEI, ¿no? Esa es una de las dudas que teníamos nosotros para poder desarrollar la segunda parte del Eso lo trabajo hacia dejo a publicarlo. libertad de ustedes, ¿no? O sea, podrían utilizar ya sea el SPI o el SPEI, claro, en este caso tendrían que calcular que en cada una de sus provincias la evapotranspiración, utilizando, por ejemplo, la ecuación de Hargreaves-Samani, cogiendo el centroide de cada provincia, ¿no? Y luego calcular la evapotranspiración y van a tener la lluvia y la evapotranspiración y calculan el SPEI. Pero si para ustedes es más fácil trabajar solo con la precipitación, ya va a depender mucho pues de la expertise de los grupos, ¿no? O sea, hay grupos donde hay pues personas que probablemente puedan programar más rápido, trabajar eso más rápido. Y si en su grupo no hay esa expertise, pues pueden trabajar solo con el SPI nada más, ¿no? Ah, correcto, correcto. Y la otra, bueno, consulta que queríamos hacer, doctor, era si nos puede recomendar algún paper base para más o menos guiarnos, si tiene Sí, alguna recomendación con respecto a eso. sí, justo, bueno, aprovechando tu pregunta, acabo de colocarles en el chat yo el artículo que de hecho va a ser el control de lectura de la próxima semana. Entonces ahí está el artículo y justo se habla de este tema de eventos compuestos y ahí se analiza el tema de sequías versus temperaturas, ¿no? Entonces ahí van a poder ver ustedes en qué consisten los eventos compuestos, ¿no? Entonces la idea es que entiendan cómo se ha hecho, cómo se construyó ese indicador y de esa manera pues ya se puede hacer el ejercicio. Pero la clave ahorita, eh, o sea, yo me imagino que los grupos que ya habían encontrado sus 10 modelos, pues lo ideal ahí vendría mi pregunta, ¿no? Si ustedes ya han hecho la estimación de los 10 modelos, ¿ya lo han descargado todititos? ¿Ya han hecho el downscaling o todavía? Lucio, Lucio, ¿me escuchas? Parece que está Sí, apagado tu sí, micro. sí, doctor, disculpe, estaba hablando con el micrófono Ujú. apagado. Sí, solo hemos hecho la descarga nosotros, aún no hemos realizado el downscaling. Ya, porque por ejemplo eso es clave, ¿no? O sea, ya tienen que hacer el downscaling de esos 10 modelos para las tres variables, ¿no? En este caso, ¿por qué para las tres variables? Como tú vas a leer ahí en el artículo, el tema de eventos compuestos, pues yo voy a mezclar qué pasa con mis índices de sequía y qué pasa con la temperatura en el futuro, ¿no? ¿Qué tanto se incrementan estos? Porque hay un patrón claro que cuando perdón, la temperatura se incrementa, también hay un incremento o disminución de la precipitación. ¿Me entiendes? Sí, sí, correcto. Entonces es clave que ya, por ejemplo, a la fecha ya hayan descargado los modelos, trabajen los dos scaling. Esto va un poco para todos los grupos, no se vayan a demorar en este proceso porque ahorita ya estamos 16 de noviembre. En un mes prácticamente tienen que hacer la presentación de este trabajo. ¿Ok? Ok, entonces eso sería del grupo uno y pasaríamos ahora al grupo 2. ¿Qué tal, doctor? Buenas noches. Adelante, Luis. Sí, en nuestro caso hemos estado avanzando y también tenemos algunas consultas. No sé si puedo mostrar, tenemos una pequeña presentación para mostrarle algunos, eh, el avance que tenemos y de paso las consultas. A ver, ¿se puede ver mi pantalla, doctor? Sí, sí se ve. Ya, bueno, los objetivos son los de la práctica, realizar el Ujú. downscaling, estimar los parámetros estadísticos para los tres percentiles y la comparación de evolución de los eventos compuestos. Bueno, a ver, voy a pasar esto. Eh, ya, lo que nosotros habíamos, bueno, aún no terminamos con la descarga, nos está demorando un poco, pero ya con lo que habíamos descargado, o con lo que tenemos descargado, hemos avanzado en sacar estos percentiles. Entonces quería mostrarle un poco lo que habíamos hecho. Voy a tomar como ejemplo un modelo y una provincia. ¿No? Lo que hemos hecho es adecuar un poco
el código que nos pasó. Una pregunta, Sí, antes que continúes, tú hablabas de que has bajado los datos y has calculado los percentiles. En realidad es un solo modelo, porque digamos, el resumen de los 10 a 3 lo haces después, ¿no es cierto? sí. Solamente Ok, este de acá que voy a mostrar es uno de los modelos para una provincia nada más, porque ok. esto lo hemos hecho para los 10 modelos y después hemos sacado recién los percentiles que lo voy a mostrar al final. Ujú, Entonces, por ejemplo, para la provincia de Huamanga y para el modelo, este es el modelo que tenía el mayor, de los 10 el mayor que estaba en el ranking 1. Este es el que estamos tomando como ejemplo. ujú, Entonces, hemos adecuado el código y, por ejemplo, aquí estamos graficando la serie hasta el 2100. Aquí está la serie de la observada de Pisco y la del modelo. ujú, Eh, Aquí tenemos la comparación de la data en común, que es del 81 hasta el 2014. También, y como nos explicaba en clase, en este caso, bueno, a nosotros nos toca precipitaciones máximas, no, sí, precipitaciones máximas y temperatura. Entonces hemos ujú. hecho las comparaciones mes a mes, ¿no? Aquí hemos graficado de los primeros 6 meses y bueno, bueno, lo interesante que hemos podido encontrar es que, por ejemplo, en este caso, lo observado como al ser diarios, los observados, por ejemplo, en enero, algunos días son mayores que los datos del modelo, ¿no? Ujú. Y pasa eso en algunos meses y en otros, ¿no? En febrero, por ejemplo, es al revés, en marzo también. Y otro tema interesante también que encontramos es que en los meses secos, por ejemplo, en junio y aquí en julio, lo del modelo son, los datos que nos arrojan son prácticamente ceros, son muy cercanos a ceros. Eso es algo también Claro. que encontramos. Bueno, después hicimos esta comparación, pero a diferencia de los datos mensuales, ya no tiene una tendencia, digamos, más o menos lineal, ¿no? Sino que se concentra más aquí cerca del origen porque hay muchos datos que tienen ceros, ¿no? Ujú, Eso, bueno, igual lo hemos ploteado para los 6 meses para mostrarlo, y estos vendrían a ser los CDF teóricos, ¿no? Eh, ujú, Igual para los 12 meses, estos son los observados con los del modelo. Y bueno, y aquí ya viene los datos, los escalados, ¿no? Lo de color verde ya vendrían a ser las precipitaciones diarias escaladas, que de todos modos están un poco por debajo de los del modelo. Bueno, las mismas comparaciones donde se puede observar que se acercan a los valores observados ujú. de los 12 meses. Igual también los CDF ya corregidos y que se parecen, bueno, tienen la tendencia de la data observada de los 12 meses. Y bueno, esa es la comparación final. Y, y esta de acá vendría a ser, ya esta de acá vendría a ser el downscaling de todo el registro, ¿no? Lo de color negro es el observado y lo de rojo ya es lo del modelo, pero ya escalado, digamos, con el quantile mapping, ¿no? Y Claro. bueno, y aquí, bueno, solamente para mostrar a nivel anual cómo cambia. No solamente lo hemos acumulado, pero en realidad en realidad lo que nos importa es a nivel diario, ¿no? Y bueno, aquí podemos ver que no hay mucha diferencia. Bueno, a nivel anual pareciese que no hay mucha diferencia entre lo que se escaló el resultado final del downscaling con el del modelo, ¿no? Y Claro, bueno, ajá. eso también es porque tu modelo pues se acerca bastante a la data Sí, observada, ¿no? sí, Ujú, y este es el modelo que tiene el mayor, o bueno, es de los 10 modelos el modelo el primero en el ranking, ¿no? Y claro. bueno, y finalmente, eso hicimos bueno, para este caso de Huamanga todavía nos falta para algunas provincias y algunos modelos. Y este caso, por ejemplo, es el SCP, el 4.5, pero me confundo Ujú, el nombre. Y aquí también algo interesante, bueno, que hemos encontrado es que uno de los modelos que tenemos, que es que se llama el HAT-GM3, no tiene data para el 4.5, pero para las proyecciones del 8.5 sí tiene, ¿no? Eso sí, no ujú. sabría por el motivo. Y bueno, Ya, en no este hay caso problema. solamente, O sea, tal vez aprovechando tu gráfica, si encuentran esto mismo también ustedes que, por ejemplo, solo hay el 8.5 y hay el 4.5 y es un modelo seleccionado, pues se quedan con ya no 10 sino 9, ¿no? sí. Eh, Ujú.
Sí, y entonces aquí al final estamos mostrando los percentiles 5, 50 y 95 de estos 9 modelos, ¿no? Exacto. Entonces, hasta ahí hemos llegado y aquí teníamos consultas, por ejemplo, como a nosotros nos toca, doctor, las precipitaciones máximas, Ujú. para nuestro caso, bueno, todavía creo que todavía nos va a explicar el tema de los eventos compuestos, ¿no? Pero, por Ujú. ejemplo, ¿cómo en este caso tenemos la duda de cómo haríamos las comparaciones de las proyecciones futuras, ¿no? Porque al ser precipitaciones máximas, tendríamos que escoger la precipitación máxima diaria del periodo histórico y compararlo con la de los dos intervalos de proyecciones, o... Sí, es un poco la idea. O sea, al final lo bueno está que tú te vas a quedar solamente con esos tres que muestras ahí como un cuadro rojo, ¿no? Sí, perdón. Entonces, tú lo que vas a tener es que esos tres que está ahí vas a tener por cada una de tus provincias, Sí. tanto para precipitación como para temperatura máxima como para temperatura mínima. Entonces, ya luego lo que podemos hacer un poco es, en este caso, ver la posibilidad, o sea, porque va a ser netamente la siguiente fase de los eventos compuestos, no es que nos vamos a romper la cabeza haciendo metodologías de ajuste probabilístico, nada. Es simplemente que hagamos una correspondencia, una correlación, porque ya sabemos que las temperaturas, en este caso a ustedes les toca pues precipitaciones máximas. Sabemos que las temperaturas cuando se incrementan, estos extremos se tienen que incrementar. O sea, por ejemplo, es un ploteo simple ahí de tus máximos anuales versus las temperaturas, ¿no? Es decir, cuando se incrementan las temperaturas, ¿también se te incrementan los máximos o disminuyen? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Me entiendes? Ya, claro. Y en esa comparación, cuando usted dice, doctor, comparar con la temperatura, sería también, pero esa temperatura vendría a ser la promedio o sería la temperatura, no sé, máxima o mínima. Esa Yo parte creo que no. podrían comparar ustedes la máxima, pero también el promedio, ambas. Ah, ya. Claro, porque cuando nosotros tengamos de las temperaturas, por ejemplo, vamos a tener estos tres percentiles para temperatura mínima y para temperatura máxima. Entonces, Ujú. digamos que la promedio, agarraríamos esos dos percentiles y la promediaríamos, o previo a eso tendríamos que sacar No, 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 no. O sea, recuerda que esos tres de ahí, P5, 50, Ajá. 95, es un resumen de los 10 modelos. Tú tienes esos tres posibles salidas, ¿ok? Por eso que tienes, por ejemplo, para el 1 de enero del 81 un posible valor de 0.2, de 1.2, de 2.4, porque tienes los tres niveles, ¿no? El más bajo, uno que es la mediana y el otro que es el más extremo. Y ahora, lo mismo vas a tener, por ejemplo, para la temperatura máxima, un P5, un 50 y un 95. Pero luego en tu comparación tienes que hacer uno a uno porque esto es como si cada modelo fuera independiente. Quiere decir, el P5 de acá de la precipitación vas a comparar con el 5, 50 y 95 de la temperatura máxima. Lo mismo con el P50, con el P95. Se tienen que mezclar todos porque son cada uno bases diferentes. ¿Me entiendes? Ya, ok. O sea, no tiene que ser necesariamente el 5 con el 5 de la temperatura, sino tiene que No, ser no, no, con... no, no. Con todos tiene que ser. Por eso que es un comparativo de nueve posibles comparaciones, ¿no? Ya, ya, ok, doctor, sí, bueno, hasta aquí hemos llegado, ¿no? Todavía Claro, tenemos... la clave es que tengan sus datos, ¿no? Porque eso les va a tomar tiempo, no va a ser rápido, así como tú has hecho, solo has mostrado una provincia, pero ¿cuántas Sí, provincias tienen ustedes? 11. No, Ya, perdón, son más, 11, no, perdón. 11 solamente es una 53. provincia. Allá ya, está. Son son 53. 53. Entonces ustedes lo que ya tienen que tener son 53 por 3, en realidad 53 por 3, ¿no? Porque recuerden que son tres variables, máxima, mínima y precipitación. Y recuerden que tienen que correr los modelos. Por eso les decía de que ahora ustedes tienen que ya haber descargado los datos, correr las salidas y obtener esas series, ¿no? Sí, todavía nos falta, solo hemos avanzado una Claro. parte. Todavía nos falta la Ese es un descarga. poco lo que Sí, tienen que ir avanzando. Por eso les decía, ya falta poco, falta menos de un mes, así que tienen que correr con esto. ¿Ya? ya, doctor, sí. Ujú. Pero sí Gracias. me parece muy bien lo que ya han avanzado, Luis. Gracias, Luis. Entonces,
Me parece muy bien que hayan hecho ustedes la presentación porque eso seguro les ha ayudado a sus compañeros. Entonces pasamos ahora con el grupo 3. Doctor, buenas noches. Soy el grupo 3. Dale, Fabricio. Ya. Bueno, lo que hemos ido avanzando principalmente ha sido con respecto a lo que es al descargar la data. Ya hemos terminado de descargar la data de los 10 modelos para cada una de las variables. Precipitación, Ujú, temperatura mínima y máxima y de los dos escenarios. Y también lo que ujú. ya se ha avanzado es que, bueno, como esa data está descargada así de manera cruda y en forma pues provincia por provincia, entonces ya se ha dividido, se ha repartido, ¿no? Para las precipitaciones, temperaturas para cada una de las provincias. Y bueno, con respecto a downscaling, también ya se ha empezado a avanzar, también, bueno, bueno, nuestros compañeros manejan bastante lo que son macros, entonces vamos a usar esa herramienta para poder agilizar lo que es el downscaling bueno, básicamente con el Excel, ¿no? Y también estamos ya en búsqueda de información para lo que es hacer las discusiones, ¿no? Justo aquí tengo un paper que, bueno, se ha buscado para poder ya hacer las discusiones. Y bueno, estamos en esa búsqueda de información. Aquí tenemos también otro paper que es basado sobre precipitaciones, ¿no? A lo largo de la cuenca del Amazonas. Bueno, este con el producto Cheers, ¿no? Bueno, con el que también se hace pisco. Y bueno, eso sería por lo pronto lo que estamos avanzando. También, bueno, conforme indexada y también estamos buscando información local, ¿no? Para poder hacer las discusiones. Ok, ya, pero si bien es cierto, ya ustedes han podido, como mencionas, avanzar con los datos, eh, solamente se han quedado en esa parte, digamos, ya tienen la descarga de los datos, ya han hecho el downscaling, han hecho algo o eso todavía les falta. Todavía estamos en la elaboración del downscaling, ¿verdad? Y ya, sí, porque, insisto, y disculpen que sea insistente con esto, tenemos que correr un poco porque hay que recordar que solamente tenemos en este caso un mes, ¿no? Ya estamos 16 de noviembre y la idea es que ustedes avancen lo más rápido posible en lo que están haciendo, ¿no? Porque si no, no van a llegar a presentar lo que tienen que presentar, ¿no? Entonces ahí es clave eso. A ver quién está usando lo más. Adelante, Dilberto. Doctor, aprovechando la presentación del grupo 2, al momento de que se corre el modelo para aplicar los códigos R, eh, ahí teníamos una gran duda. ¿Cómo se arma el archivo para que llegue desde del 1971 hasta el 2014 y luego del 2014 hasta el 2010? Ese primer periodo se junta primero porque no entendía bien cómo se corre todo en un solo momento, ¿no? El código No, R. hay que recordar que cuando tú cargas ese código que hemos visto en clase, en la entrada es uno, la data observada, que es la de Pisco. Ya, Dos, la data del GCM, que va desde el año 81 hasta el 2100. Un poco como lo que mostraron tus compañeros del grupo 2. Entonces, ya, esas dos entradas ustedes la tienen. Ustedes claro, pero tienen ya, ustedes ya tienen por cada una de sus provincias la data histórica. ¿Ok? sí, Y tienen por cada uno de los GCM, ¿no es cierto? Tienen que descargar, ya no es necesario que descarguen del 81 al 2014, porque eso es único para todos los modelos. Lo único que va a cambiar es el 4.5 y el 8.5. claro, pero de cada, a ver,
¿cómo lo explico? Yo lo he juntado en un solo archivo desde el Ujú. 80 al 2014, por ejemplo, el caso de precipitación, el histórico Ya. de ese modelo, es en un solo archivo Excel del 81 al 2014 y luego del 2014 hasta el 2100 en un solo archivo. Y es la única forma para que salga esa figura donde calibra el modelo y luego después en la siguiente etapa corre a partir de 2014 y lo prolonga. ¿Así No, lo han a hecho ver, o lo no, han no, hecho? no, Y no, de no. verdad Si tú has estaba un poco visto, confundido. a ¿Y ver, nos puede aclarar eso? el, a ver, el archivo de entrada en el código en R son dos. El primero de ellos es Pisco, que ya ustedes lo tienen de cada una de sus provincias, que va del año 81 al 2014. ¿Ok? Y el segundo archivo es de su modelo, que va del año 81 hasta el 2100. Solamente entran esos dos archivos dentro del código. Entonces ustedes lo van a leer como CSV Mm, y luego simplemente hacen un pero, nuevo scaling. pero ¿cómo? Mm, no logro entenderlo. En realidad. ¿Cómo que, por ejemplo? O sea, porque tú, a ver, tienes la data de Pisco la tienes, porque eso lo has hecho la comparación. Ya, esa es una Eh, entrada. Eso no creo que ahí tengas problema. ¿Ok? La de, sí, la de Pisco no hay problema ya. ¿Con qué Ya, lo comparo? ahora, y la tienes que comparar con la del GCM, porque tú cuando has hecho la comparación a la hora de escoger los 10 mejores modelos, has escogido también los GCM, por ejemplo, vamos a poner el GCM F Goals. Tú tienes también la historia que va del año 81 al 2014, pero también esa historia es única para ese modelo. Entonces luego tienes el 4.5 y luego ¿Ya? tienes el 8.5, que simplemente lo tienes que extender en el mismo archivo. Entonces vas a tener ambos archivos, uno el histórico y el otro el futuro. Ah, ya. Está ahí explicado en el código, solo es cuestión que cambies nomás esos datos. Sí, lo que pasa es de que cuando haces la primera calibración del periodo 2014 al 2081, eh, perdón, de 81 hasta el 2014, y sale, ¿no? Eso se hace con el histórico. Y de ahí no he visto cómo carga la siguiente data, ¿no? A partir del 2014 hasta el 81. No lo he No, podido. pero está en el archivo. Ya lo voy a Por volver a eso, revisar. sí, porque tiene dos entradas, uno que es histórico y el modelo completo tiene el histórico más el futuro completo. Ah, ya, eso es lo que decía. El histórico más el futuro, tengo que armarlo, ¿no? Claro, exacto. Ah, ya está bien. Eso era la consulta, sí. Entonces sí lo estamos haciendo bien entonces. Ok. Bien, entonces ahora pasaríamos al grupo número 4. Del grupo 4, por favor, alguien. Grupo 4, Sí, doctor, buenas noches. dale Alders. Bueno, con mi grupo hemos definido un poco más lo que es, bueno, en primera no tenemos una presentación, pero como definió la vez pasada, nos hemos centrado en mejorar un poco el tema de la clasificación de los 10 modelos, los cuales ya los tenemos. Hemos hecho la descarga de la data, también la tenemos descargada, y se ha estado haciendo lo que es el downscaling. Y yo he corrido el código, ¿no? Si le puedo compartir mi pantalla. Ujú. Eh, no, un poco del código que usted nos ha proporcionado. Acá tengo mis áreas históricas de Pisco. En este caso Ujú. son las 34, disculpa, los 54. Nosotros tenemos 54 provincias. Lo estamos trabajando de Ujú. manera, a paso mensual, ya agrupados. Ya, Los, pero los, ojo, antes que continúes.
Hay Ujú. que recordar que el código que yo les he pasado es para correr un solo modelo, pero tú acá has cargado los 54. Tendrías Sí, que hacer un loop. Tú le hiciste un loop arriba. no. Estoy probándolo. Ahorita estoy cogiendo la provincia uno, en este caso, o la provincia Ah, 2, ¿no? Es con una variable, ¿no? Número de provincia ok. 2 para que escoja una columna y lo empate con la siguiente del modelo, ¿no? Ah, ok, perfecto. Entonces Ujú, estoy haciendo así con la numeración del 81 a 2014 y lo que es el modelo hasta 2100, pues, ¿no? Eh, bueno, el código corre, lo que estoy averiguando es cómo hacerle el loop, ¿no? Para poder almacenarle en una lista. Todo lo que son los ploteos sí llega a funcionar, a correr bien, ¿no? ujú, Eh, sí llega a salir las distribuciones, la distribución de acumuladas, ¿no? ujú, Y en este caso yo lo estaba agrupando, como es precipitación cada 3 meses, ¿no? Pero en algunas provincias de los que se ha tocado, los periodos secos son bueno, en la época de estiaje, ¿no? Entonces lo estoy agarrando por separados. Y lo que sí estoy agarrando de un grupo son de diciembre a febrero y los meses de septiembre a octubre a noviembre, ¿no? Para ujú. tener mayor representación. Eh, Aquí condiciona un poco a 8 el tema de los grupos. El ploteo también me llega a salir, no sé si llega a correr. Y la data escalada ya lo he presentado acá con una imagen ggplot, ¿no? Para que se pueda ver. Entonces, Claro. sí tiene avanzado y el data scaling se está ejecutando, ¿no? Para poder hacer después sacar de los 10 modelos escalados, la mediana y los percentiles, ¿no? Con lo que hay que trabajar. Claro. Ujú. Sí, entonces acá, bueno, me parece bien que hayas podido armar el código, pero sí hay que avanzar porque recuerde que no solamente es un solo modelo, son 10 modelos, ¿no? Sí, Entonces, esa sería un poco la idea de que se apuren, ¿no? Porque si no van por lo que estoy viendo hay algunos grupos que sí han avanzado, otros grupos que no, o sea, no es que no hayan avanzado, sino que todavía probablemente se van a demorar en el proceso. Y tal vez es todo, ¿no? Desde tu grupo. sí, doctor, es todo. Ok. Entonces, tal vez ya viendo un poco lo que han mostrado ustedes, ya, y que la verdad es, el tiempo es el problema, ya, porque tienen que hacer bastante análisis. Entonces, vamos a hacer una reducción para que lo que veo es que probablemente ustedes no, si seguimos como tenemos planificado, no van a no van a llegar a tiempo, ¿no? O sea, porque ya tenemos el tiempo encima, como les digo, falta menos de un mes. Entonces, en ese contexto, les voy a compartir mi pantalla. Ah, Shirley, adelante, Shirley. Profesor, buenas noches. Solo quería preguntar más que todo, soy del grupo 4 y ya hemos avanzado, como había mencionado mi compañero. Sin embargo, presentamos unos problemas en lo que es uno de los modelos, ya que Ujú. al descargar la data de nuestras 54 provincias, vemos que en los archivos descargados solamente tenemos hasta la provincia 34 en nuestro caso, y hacemos la comparación de los pesos de archivo, de los archivos, y en este modelo es que hay menos peso. Entonces no sé si de repente a mis compañeros también les ha pasado eso. Nosotros estamos volviendo a descargar solamente ese modelo ya que tenemos problemas, pero no sé si de repente a ustedes también les está pasando eso, de que no se está descargando completo para todas las provincias. Pero es raro porque ¿cómo entonces han podido descargar en la comparación histórica? Sí, también me resulta raro que dos de esas variables sí se encuentra la data completa de los 54 provincias, pero justo en la variable de precipitación solamente llega hasta 34 provincias. Entonces estamos volviendo a descargar ese modelo, pero no sé si a los demás quizá les ha pasado o de repente nosotros nomás tenemos ese problema.
Sí. Eso sería cuestión que lo puedas chequear. Cristian. Doctor, ¿qué tal? Buenas noches. Compañeros, ¿qué tal? Buenas noches. A lo que dice la compañera, sí ha habido, por ejemplo, en unos modelos, alguna información que ha salido como un outlier, datos que han salido muy disparados a comparación del común. Entonces, pero creo que son las proyecciones a futuro y creo que es también dependiendo de la naturaleza el ejercicio, cómo hicieron el experimento. Sería cuestión, en esa parte, como yo lo estoy viendo y se lo estaba planteando a mis compañeros, era ver un poco, conocer cuál era la naturaleza de ese modelo, bajo qué parámetros se elaboró ese modelo. De repente, a partir de ahí encontramos una justificación de por qué en algunos casos aparecen los datos como que muy variados. O no, no sé, si de repente usted podría darnos algún consejo con respecto a eso. Claro, a ver, insisto, lo que nosotros estamos así, acá trabajando es más que todo con datos, ¿no? No estamos viendo la física del modelo, cómo se ha construido el modelo, etcétera. Generalmente, si no está saliendo en algunas provincias, porque, insisto, es la primera vez que estamos probando con este tipo de modelos, puede ser, porque eso me ha pasado en otros casos, porque hay que recordar que esta es una data grillada que probablemente esté en un formato tipo raster. A veces lo que sucede es que las provincias son muy chiquitas y al ser muy chiquitas, el modelo pues tiene una resolución gruesa y no está empalmando. Pero lo que sí me llama la atención es que lo hayan podido hacer en el periodo histórico, pero no lo hayan hecho, no tengan ese problema en el periodo futuro porque la resolución es la misma. ¿No? Entonces, eso sí me llama la atención porque si ese problema fuese por el tamaño de las provincias o por la resolución de los datos, hubiesen tenido ese problema con la data histórica, pero en la data histórica no han tenido ningún problema, ¿no? Pero tal vez ahí mi pregunta sería, Shirley, ¿son muchos modelos o solamente es uno de los 10? Justo son los dos últimos que están en nuestro ranking. Dos modelos nos Ya, están haciendo eso. bueno, al límite lo que pueden hacer es como les dije, si ya no utilicen pues esos dos modelos si no les salen, pero sí díganlo cuando les pongan. Está bien, profesor. Igual vamos a seguir Ujú. viendo qué pasa. Ya, Ok. gracias. Claro, Bien, Doc, y también lo que se podría hacer es usar en tal sí, caso el ranking 11 y 12, ¿no? claro, esa es otra salida también. Sí, sí, es una posibilidad, pero si cogen ya 8, está bien, ¿no? O sea, pero tampoco pues no vaya a ser que sean 5 de los 10, ¿no? No, eso no, pues, o sea, si son 2 no hay problema, ¿no? Y como dice su compañero Juan Carlos, lo otro sería que escojan pues los otros 2 de su ranking, que eran el 11 y el 12, ¿no? Es otra posibilidad. ¿Ok? Además, antes de explicarles un poco cómo vamos a resumir el trabajo, porque sí me preocupa un poco el tiempo. ¿Nadie más? Ok. Bien, entonces lo que vamos a hacer, porque sí a mí en lo personal lo que me preocupa es el tiempo, porque tenemos ya prácticamente el fin del ciclo a la vuelta de la esquina. Eh, si pueden ver mi pantalla, ¿no? ¿Me confirman? Sí, profesor. Ok. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente, o sea, porque normalmente lo que nosotros estábamos haciendo era que teníamos los 10 modelos, vamos a suponer que esta es una de las provincias que ustedes tenían y tenían el GCM, ¿no? Se supone que estos son datos ya continuos que van desde el año 81 hasta el 2100, ¿no? Son los datos de sus 10 modelos que de momento no tiene Don Scaling, pero ya ustedes los han seleccionado. Entonces, el ejercicio que estábamos haciendo, y era un poco lo que mostraba el grupo 2 en su PPT, es que le estaba haciendo el downscaling al modelo 1, el downscaling al modelo 2, al 3, al 4, al 5, al 6, al 7, al 9, al 10. En algunos casos, pues, alguno de ustedes tiene 80 provincias, ¿no? Entonces, si hace esto 80 veces por 3 variables, por 2 escenarios, estamos hablando, pues, de más o menos
más de 180, 190 corridas por cada provincia, entonces eso va a ser imposible, ¿no? Entonces el resumen que vamos a hacer es el siguiente. Entonces ustedes van a tener ya la data bruta de sus GCM, tanto el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 8, el 9, el 10. Insisto, esta es la data bruta, ¿ok? Sin corregir, sin downscaling. Entonces, lo que van a hacer es simplemente de esta data bruta, vamos a sacar lo mismo que les había dicho, ¿ok? Van a sacar de esta data bruta el percentil 95, van a sacar de esta data el percentil 50 y van a sacar de esta data el percentil 5, ¿ok? Entonces, de la data bruta, ustedes pues aplican su función, bueno, esto lo pueden programar en algunos casos, ¿no? O sea, ustedes, pero también lo pueden hacer en el Excel. Entonces, puedes sacar acá el percentil de quién, de mis 10 modelos para esta fecha en particular, y acá sería .95, por ejemplo, que vendría a ser este percentil, ¿no? Entonces, lo mismo yo sacaría de acá, pero ya sería el percentil .5 y lo mismo sería de acá, no, el percentil 0.05 y la matriz vendría a ser estos datos. ¿Ok? Entonces, de la data bruta, ustedes van a sacar estos, estos tres, digamos, valores de todos sus GCM. Entonces, de el downscaling ya no le van a hacer a cada uno de los 10, sino solamente estos tres. ¿Me entienden? ¿Ok? Entonces, de esa manera ya pues no se van a comer el trabajo de hacer 10 veces el downscaling, sino ahora solamente 3, ¿no? Entonces ya vamos a reducir 3 veces el downscaling por 3 variables, van a ser 9, por 2 escenarios ya va a ser solamente 18, ¿no? Ya no va a ser 10 por 3 por 3, ¿no? Entonces van a poder correr 18 veces para cada una de sus provincias y eso va a ser más fácil, ¿no? Porque por lo que veo, no, pues no han avanzado mucho, ¿no? De hecho, algunos todavía están descargando los datos, ¿no? Entonces, este es un poco lo que vamos a hacer el resumen, ¿ya? Entonces, repito, la data bruta, de la data bruta de cada provincia sacan el percentil 95, el percentil 50 y el percentil 5, y a estos datos, a estos tres, le hacen el downscaling. Van a hacer el downscaling de unos submodelos de estos 10 mejores modelos que han obtenido. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Ha quedado claro? Y el histórico, ¿Cómo? para... Ah, no, es que acá está todo el histórico. Y yo cuando les dije acá, esta es una serie que va del 81 al 2100. Ah, ya. ¿Alguien más? Luis, adelante. Luis, está Sí, apagado sí, tu micro. sí, perdón, doctor. Solamente me queda la duda, cuando, por ejemplo, digamos, cuando vamos a hacer el downscaling del percentil 5, al ser el percentil 5 valores, digamos, bajos, cuando hagamos el downscaling, eh, o sea, no, o sea, los resultados, o sea, serían un tanto similar a los resultados de downscaling de los otros percentiles, ¿o no habría ningún problema en ese tema? O sea, puede ser que lo que tú dices es una posibilidad, ¿no? Que cuando lo corrijas, los tres se parezcan, pero es la única manera que reduzcamos el proceso que van a hacer ahora, porque lo que me preocupa es el tiempo, ¿no? Si tuviésemos un par de meses, probablemente sí podrían correr los 10, pero yo me temo que si corren de los 10 no van a llegar, al menos por lo que me han mostrado hoy día, va a ser bien, bien difícil, ¿no? Entonces, ya al menos, o sea, sí se tiene que notar, pues, que cuando hagan el downscaling, que al menos cuando se vea el 95 sea un poquito más alto que el 50 y el 50 sea un poquito, y el 5 sea un poquito menos bajo que el 50. O sea, de todas maneras, no va a ser tan marcado como acá,
pero sí se tiene que notar, ¿no? Porque es lógico, pues, que uno es más alto, otro es la mediana y el otro es más bajo. ¿Me entiendes? Sí, doctor, sí, tenía Entonces, su gracias. ujú. ¿Alguien más? Ok, entonces si no hay preguntas, vamos a quedar en esto. Recuerden, ¿ah? Lo que les mostré. De sus 10 modelos brutos, sacan la data, sacan estos 3 nuevos estadísticos y el downscaling hacen de estos 3, ¿no? Ok, entonces en eso vamos a quedar para que ya se supone que de acá, bueno, un ratito les voy a mostrar en qué consiste el control de lectura. El día 23 es el control de lectura. Se supone que el día 30 ya ustedes tienen pues estos, todo deben tener en cada una de sus provincias el downscaling. Y entonces el día 30 vamos a hacer el ejercicio de la mezcla de los eventos, que es fácil, ¿no? Una vez que ya tienen pues esos resultados, vamos a hacer el compound events y ya se supone que el día 7 van a correr ese compound events en cada uno de sus zonas para que ustedes expliquen pues qué pasaría, sobre todo con el incremento de temperatura que es el que tiene la señal más clara, ¿no? Y el día 14, que es la clase presencial, eh, vamos a ver cómo llegamos al 7, ya, pero sí les pido por favor el mayor compromiso posible para que avancen, porque excepto el grupo 2, los demás grupos no me han presentado nada. Entonces el día 7 la idea es que ya tengan pues resultados bastante palpables de lo que ya es el downscaling en cada una de sus zonas. Incluso pueden estar haciendo ya algunos estadísticos por provincias, ¿no? Porque ustedes van a tener, recuerden, estos datos desde el año 81 al 2100. Y como decía en la tarea, pueden calcular algunos estadísticos, por ejemplo, del 35 al 65 versus el 81-2014. ¿Qué pasa? Más llueve más, la temperatura en cuanto se incrementa, sacar algunos estadísticos. ¿Ok? Y el día, que es el día comprometido para la clase presencial, que en este caso es el día jueves 16, no, perdón, es el día jueves 14, ahí podamos pues tener una exposición. Incluso podríamos ver en función de lo que avancemos, que sea una exposición preliminar, qué sé yo, pero sí probablemente si no han avanzado mucho, podría ser el día 21, pero lo ideal es que cerremos ya la exposición el día 14, ¿no? Por eso les pido, sí, por favor, que corran, ¿no? La otra semana vamos a tener el control de lectura y ya con eso para cerrar el curso. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta acá? Bien, entonces si no tenemos consultas un poco, de todas maneras vamos a hacer este ejercicio digamos, de forma práctica, pero en el artículo que de lectura les he compartido es algo relacionado al tema que muchos de ustedes tienen que presentar. No hay una metodología única para esto, eso es lo primero que les tendría que decir. Existen muchas metodologías para hacer el tema de eventos compuestos, pero en este trabajo, que les voy a explicar de una manera muy rápida y sucinta, porque esto lo tienen que leer para la evaluación de la próxima semana. De hecho, la próxima semana no vamos a tomar mucho tiempo más que la evaluación porque quiero que ustedes se reúnan, discutan, conversan el avance de su trabajo. Pero este es un artículo, digamos, en el cual ahí dice el título, ¿no? Que dice la alta sensibilidad, pues, en este caso de los eventos compuestos, de las sequías y, digamos, de las ondas de calor o el calentamiento, las ondas de calor, o digamos, eventos que muy cálidos, y ellos lo hacen un poco a escala global, bajo el esquema del calentamiento global. Entonces, lo que ellos analizan es un poco
igual que estamos haciendo nosotros, pero a una escala global, ¿no? No lo están haciendo a una escala solamente como están haciendo ustedes por sus provincias, una escala más pequeña, pero ellos, por ejemplo, utilizan 6 modelos. Ya ustedes van a usar 3, ¿no? Están usando 3 porque van a hacer un resumen en percentil 5, 50 y 95. Y acá un poco hablan de cuál es su objetivo, ¿no? O sea, el objetivo de este artículo, en primer lugar, es que evaluar cuál es, digamos, la performance de los modelos en simular un indicador que ellos han estimado, que se llama CDHW, y luego investigar cómo son estos cambios proyectados a escala global, a varias escalas temporales y espaciales, y finalmente cuantificar los efectos de la temperatura y el déficit de agua en este indicador compuesto y también la sensibilidad, ¿no? Entonces, lo que ellos hacen es, igual que nosotros, usan los datos, ¿no? En este caso los GCM, así como nosotros estamos utilizando. Entonces, sacan todos estos datos de los GCM, pero esta es un poco la clave. Entonces, cuando nosotros hablamos de eventos compuestos, que de hecho vamos a verlos en la próxima clase va a ser complicado, la siguiente. La idea es el siguiente. Yo, por ejemplo, acá tengo el SPI, incluso algunos de sus compañeros preguntaban si puedo utilizar el SPI, por supuesto, ¿no? No habría ningún problema, pero acá la idea es que generalmente cuando uno tiene el SPI, por ejemplo, acá paso mensual en este periodo, se fija un umbral. Ese umbral puede ser -1 porque debajo de -1 son eventos de sequía. Entonces, en este momento que pasó la sequía, yo también tendría que evaluar el umbral en mi covariable para el evento compuesto. En este caso sería la temperatura máxima. Entonces, lo que yo veo es que en este evento de sequía, en estos 3 meses, los datos que han tenido estos eventos fuertes se dan pues en toda esta serie, pero yo me tengo que quedar solamente en este tramo en el cual pues yo voy a tener este evento compuesto en el cual pues se ha dado la sequía, pero también se ha dado un incremento en la temperatura máxima. Estos eventos compuestos. Entonces, por ejemplo, a los que le toca el tema de sequías, acá lo tienen bien explicado. A los que le toca el tema de precipitación máxima, por ejemplo, su umbral va a ser, pues, van a tener sus lluvias diarias, ¿no es cierto? Y, por ejemplo, pueden identificar un umbral que diga el percentil 95 por encima de las lluvias diarias. Entonces, van a tener esto igual, identificado, y cómo la temperatura máxima se ha comportado en este periodo, ¿no? Entonces, así construyen un indicador compuesto. La precipitación máxima por encima de un umbral y la temperatura por encima de un umbral. Ahora, a los que les toca precipitación versus temperatura, lo mismo, ¿no? O sea, por ejemplo, la lluvia, cómo ha sido la lluvia, calculo un indicador de anomalía y luego cómo se relaciona con la temperatura. O también a los que le toca eventos extremos, que podría ser el SPI, pero a la inversa, ¿no? Es decir, aprovechando este indicador, yo me quedo con un umbral por encima de 0.5 y ese 0.5 lo relaciono con los umbrales de temperatura. ¿Ok? ¿Me entendieron un poco esta parte? Porque es clave esto de acá que les estoy explicando para lo que van a trabajar. Por supuesto que luego van a leer este artículo para que tengan más nociones, pero lo que quería saber es si quedó claro que es un evento compuesto en función de los datos. ¿Alguien? Si nadie habla, voy a asumir que todos han entendido, ¿eh? Profesor, una consulta, ¿iba a ser Ujú. para cada para el percentil 5, el 95 y el 50? O sea, vamos a generar gráficos así para cada uno. Sí, o sea, la idea es, por ejemplo, en tu grupo que tocó, Sequías justo. Sequías ya, o versus. sea, lo de sequía es súper fácil porque acá está explicado, Sí. ¿ok? Está explicado. Tú vas a poder saber cuáles son estos meses y en estos meses puedes sacar que se ha dado este evento. Ahora,
pueda suceder, es una posibilidad que ustedes, por ejemplo, tengan el evento de sequía, pero no ha pasado nada con la temperatura. También es otra posibilidad. Porque, por ejemplo, en este artículo, lo que ellos hacen es una vez que han identificado las sequías y el umbral de temperatura máxima, ellos calculan un índice, ¿ok? Y este índice básicamente está dado por la sumatoria de la temperatura máxima versus menos ese umbral multiplicado por el indicador del SPI. Pero insisto, estos índices, pues cada autor, hay diferentes autores que lo construyen, incluso hay métodos más complicados que son basados en distribución de probabilidad, etcétera. Pero yo no quiero que se rompan la cabeza y piensen ustedes en un indicador de evento compuesto lo más simple posible y sobre todo que se adapte a sus datos. Y si se dan cuenta, la clave para los eventos compuestos es el umbral. ¿Ok? Entonces, de una variable que ustedes tienen, generan el umbral y de la otra generan el umbral y la idea es ver pues qué tanto coincide estos dos umbrales. Puede ser incluso que en la historia no haya esta relación, pero en el futuro sí se va a producir porque hay que recordar que estamos hablando de calentamiento global en el futuro. ¿Me entienden? ¿Entendiste? No sé quién preguntó, no pude ver tu nombre, disculpe. Sí, soy Carla. Sí, sí, le he entendido, profesor. Ok. Fabricio. Doctor, no me queda bien claro cómo se hallan los umbrales. Ah, ya, los umbrales, vamos a suponer que voy a jugar con ese, voy a suponer que este es mi dato de GCM, ¿ok? Y yo quiero definir, vamos a suponer que esos son datos de precipitación, ¿ok? Entonces lo que yo quiero saber es, por ejemplo, mi umbral va a ser el percentil de toda mi data, ¿ok? ¿De quién? De toda mi data. Y vamos a suponer que esto es precipitación máxima, por ejemplo. Entonces yo le voy a decir que este umbral es en 0.95. ¿Ok? Entonces mi umbral en 0.95 es 63. ¿Ok? Entonces si yo quiero saber cuáles son los valores que se han presentado más fuertes, por supuesto que ya ustedes pueden hacer una selección. Yo también podría usar en el Excel la función sí, pero como son pocos datos, lo vamos a hacer rápido. ¿Cuántos eventos han pasado 63 acá? Uno, no hay más, ¿no? ¿No ven? Ese es un umbral. Entonces, ¿qué te 70, dices? profesor. ¿Perdón? El 70. El 70, correcto. Gracias. ¿No? Entonces tenemos dos. ¿Cuántos eventos han pasado este umbral? Solamente estos dos. ¿Me entienden? Entonces, en estos dos, pues ustedes pueden decir ahí, allá. ¿Y qué pasó en estos eventos con la temperatura? ¿Ha pasado ese umbral? ¿No ha pasado ese umbral? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Me entendiste? De esa manera, este vendría a ser un umbral que está basado en precipitaciones máximas. Pues en sequías sería lo mismo, pero ahora los valores bajos, ¿no? O sea, por ejemplo, yo le puedo poner acá 0.05. Perdón. Perdón. No, entonces el percentil es 5.2. ¿Cuántas sequías se han presentado? Se ha presentado se ha presentado este de acá, esos dos, ¿no? Entonces, yo tengo ahí dos eventos extremos en los cuales se han presentado precipitaciones más fuertes y dos eventos en los cuales se ha presentado pues eventos de sequía basado en un percentil que está basado pues en un umbral, ¿no? Entonces, de esa manera yo puedo identificar, como está acá en el artículo, cómo son estos umbrales. ¿Me entendieron ahí? ¿Preguntas? De igual forma, así como se hizo para temperatura máxima, bueno, en este ejemplo, también se hace para el SPI, ¿verdad? Con toda la serie formada, también se saca su umbral con el Ujú. 5%. Claro, ojo que la ventaja del SPI y del SPI que ya tienen categorías, por eso acá con su indicador es -1. De -1 hacia abajo son eventos pues de sequías moderadas, sequías leves, moderadas, extremas, ¿no? Entonces,
Para los que le toca, por ejemplo, el tema de eventos más fuertes, puede usar por encima de 0.5 con el SPI también. Y cambiaría el umbral, ¿no? El umbral sería pues este mes, este otro mes, ¿no? Y cómo se relaciona con la temperatura. ¿Me entendieron? ¿Preguntas? Dale, Anderson. Doctor, ¿el SPI a qué paso de tiempo se va a calcular? ¿3 meses, 6 meses, 12 meses? No, tiene que ser, en este caso, el SPI lo pueden calcular mensualmente. A paso mensual, entonces. Sí. Ok. Hay otra pregunta, no puedo ver la manito, pero puede activar su. Giovanna, dale. Buenas noches, doctor. Una Un consulta. poquito más Usted fuerte, no te escucho mencionó que bien. podíamos trabajar con anomalías para precipitación y temperatura. En este Ujú. caso, ¿con qué climatología se trabaja? ¿Con la del presente? Esa es una muy buena pregunta, ¿no? Lo ideal es, o sea, hay que recordar que cuando tú vas a hacer el downscaling, ¿no? Tú vas a tener de toda tu serie, ¿ok? Entonces, la anomalía que tú vas a utilizar que sea de toda tu serie, porque el problema está que si solamente te quedas con el periodo histórico, probablemente en el futuro no vas a tener esas anomalías. ¿Ya? Pero insisto, eso no existe una metodología única para este tema. Entonces, como tú dices, ¿no? Yo podría quedarme con los umbrales históricos, no hay problema. Y luego ya veo en el futuro, claro. Probablemente lo que va a pasar es si te quedas con el histórico en temperatura, es que todo el futuro está por encima, como vamos a ver más adelante en este artículo. Pero eso ya lo tienen que ustedes que evaluar como grupo y por eso que es clave es la evaluación sobre este artículo. ¿Me entiendes, Ivana? Sí, doctor. Gracias. ¿Alguien más? Ok, entonces, en este artículo, como les digo, ellos relacionaron estas sequías con estos umbrales y luego lo que ellos calcularon es este indicador que le denominaron CDHW, ¿no? Que es un indicador mezclado, ¿no? Que mezcla el SPI versus la temperatura máxima y un umbral, ¿no? Entonces ahí explican cómo lo han calculado y luego lo que ellos hicieron pues es simplemente evaluaron este indicador a escala global, no lo hicieron a escala solamente, digamos, de una zona en particular, sino esa escala global y muestran un poco, pues es lógico que la temperatura va a tener este patrón, ¿no? O sea, la temperatura a escala global está teniendo una tendencia significativa al incremento. Y luego lo que ellos hicieron es un poco evaluar la magnitud de este evento compuesto, ¿no? Acá, por ejemplo, solamente muestran el periodo histórico en el cual ellos explican cómo es la historia del año 75 hasta el año 2015 y luego muestran pues cómo es lo que te bota un promedio de alguno de escenarios de cambio climático, ¿no? Entonces al final, esto es interesante porque te hace un análisis de la magnitud, cómo es la magnitud, digamos, en el presente de este indicador y luego cómo es la magnitud en el futuro, ¿no? Entonces ustedes van a tener sus tres modelos en el percentil 5, en la mediana, el 95, pero también tienen dos escenarios, eso no se olviden, tienen el 4.5 y el 8.5. Entonces fácil, ustedes podrían construir una serie como esta en función de su indicador compuesto para cada una de sus provincias, ¿no? Entonces pueden mostrar pues alguna de sus provincias, cómo ha sido ese indicador compuesto que han llegado a construir. Y finalmente, esto es un poco lo más interesante de este artículo, ¿no? Que van a leer. Hace un resumen a escala global, pero ya dividido por las regiones que el IPCC pues, ha presentado resúmenes, ¿no? Entonces explica por cada una de las regiones, por ejemplo, cómo es la evolución de ese índice compuesto cuando era el periodo histórico, pero con los diferentes escenarios luego, ¿no? Dice qué pasa con el escenario 4.5, con el escenario 7, con el escenario 8.5.
Lo mismo acá a la derecha, ¿no? Simplemente muestran también, perdón, a una escala global, pero muestran tres cosas diferentes, ¿no? Uno, las tendencias a escala de todo el globo, ¿no? De toda la data grillada que tienen los modelos globales, por cada una de las regiones. En este caso ustedes, esta tabla pues sería por cada una de sus provincias, ¿no? Cómo en cada una de sus provincias se ve esta evolución de esos eventos compuestos mezclados. Es lógico que va a tender en todos los casos a figuras como esta, ¿no? ¿Por qué? Porque todos ustedes están usando como covariable la temperatura, y la temperatura pues se espera que en el futuro llegue a incrementarse más. Por supuesto va a cambiar en función del escenario 4.5 u 8.5, ¿no? Entonces, al final ustedes tienen que llegar a una gráfica como esta, ¿no? Por cada una de sus provincias, en el cual pues digan qué tanto se incrementa ese índice compuesto y en qué región es más extremo que en otras, ¿no? Entonces, bueno, ya después ahí ya discute, hace más detalle, etcétera, pero eso ya ustedes lo tienen que leer porque esto es un poco lo que vamos a evaluar la próxima semana cuando ustedes pues tienen que leer, porque de acá les voy a tomar un paso, el segundo paso escrito. ¿Ok? Entonces les he adelantado un poco esto para que más o menos entiendan en qué consisten los eventos compuestos. ¿Ya? No sé si hasta acá hay alguna pregunta, algún comentario. Ok, bien. Entonces, ahora un poco lo que vamos a hacer es, vamos a concluir lo del reporte del IPCC, que como les había dicho es un reporte pues bastante extenso. Y nos habíamos quedado, bueno, habíamos visto la clase pasada un poco el tema de la destilación de los informes del IPCC, es decir, ya el IPCC pues dice que a veces, y ustedes mismos se deben haber dado cuenta, ¿no? Cuando han trabajado con escenarios de cambio climático, a veces comunicar eso es bastante complicado, ¿no? Porque es bastante información. Pero es lógico también, por eso les decía, traten ya en su exposición al final, porque ustedes son grupo, entonces un grupo puede estar haciendo los cálculos, otro grupo puede estar buscando, por ejemplo, el estado del arte de ese tema. Vamos a suponer que les toca sequías en la parte sur, qué sé yo. Entonces, si les toca sequías en la parte sur, ¿qué dicen, no? De las sequías. ¿Se están incrementando? ¿Están disminuyendo? ¿Qué dicen algunos trabajos de cambio climático sobre las sequías? También, en ese contexto, ¿qué es lo que se espera de, digamos, en el futuro sobre las sequías en mi zona de trabajo? Al que le toca precipitación máxima, lo mismo, ¿no? ¿Qué dicen los escenarios? ¿Va a aumentar en el futuro? ¿Va a disminuir? ¿Cuál es esa relación? Porque si bien es cierto, probablemente no es solamente los datos, sino también discutir el estado del arte de lo que están haciendo y si existe coherencia con trabajos anteriores, ¿no? Entonces, eso de la destilación habíamos visto la clase pasada y lo que vamos a ver ahora un poco es el tema de los extremos climáticos en un mundo cambiante, ya que para empezar el cambio climático pues está afectando a todas las regiones del planeta, no hay ninguna región que se salve. Y la influencia humana pues contribuye a muchos de esos cambios, ¿no? Entonces, los extremos climáticos en un mundo cambiante. Y de hecho, esta serie que nosotros vemos acá, de esta tendencia marcada, es un poco la tendencia en los huracanes, ¿no? Entonces, los huracanes cada vez están siendo más extremos en el hemisferio norte, como también últimamente estamos viendo, por ejemplo, con el fenómeno del Niño, que su frecuencia se está incrementando también, ¿no? De hecho, ya seguro todos ustedes deben haber escuchado, el año 2023 probablemente va a ser el año más caliente de los últimos 100 años, ¿no? De hecho, seguramente muchos de ustedes habrán visto la noticia de lo que ha pasado en Brasil, ¿no? En la zona de Sao Paulo, en la zona de Río de Janeiro,
la temperatura ha llegado pues a extremos realmente increíbles, ¿no? Estamos hablando de anomalías por encima de 9, 10 grados centígrados para este periodo del año, y ya siendo pues Brasil un país en el cual pues las temperaturas son altas. De hecho, ya se están hablando de fallecimientos, ¿no? Producto de esta onda de calor tan extrema que se está presentando en esa parte de Brasil, ¿no? Entonces, los cambios observados, ya habíamos hablado de eso y también la atribución de las causas y sobre todo, pues, cómo las proyecciones de cambios futuros. Y sobre todo lo interesante es que en este reporte del IPCC, si bien es cierto, no llega a una escala súper fina, pero sí se hace una discusión bastante marcada a escala regional, ¿no? Como ya les había mencionado, esa era una de las grandes críticas, ¿no? Siempre se decía, bueno, sí, me muestras todo esto, pero a mí me interesa para mi país, porque hay que recordar que todo este reporte del IPCC está orientado, ¿no? Está orientado, está dirigido a tomadores de decisión, ¿no? Es decir, a los países. Por supuesto que cada país no se le obliga a que haga caso al 100%, pero sí que tome medidas respecto a este informe, ¿no? Entonces, ya lo que se está viendo, y acá va un poco al tema, ¿no? O sea, se ve el tema de extremos de temperatura, extremos de precipitación, inundaciones, pero no solamente inundaciones, sino también sequías, tormentas más extremas, y esto es un poco lo que ustedes van a hacer, ¿no? Lo que es eventos compuestos, ¿no? Cada vez se está viendo eh, que no solamente, por ejemplo, el niño, pues, si bien es cierto, se relaciona con precipitaciones en el norte, pero también puede originar sequías, ¿no? Cada vez se ve también que la temperatura, sobre todo el incremento de temperatura, está causando impactos en las sequías, impacto en las inundaciones, ¿no? Entonces ya se habla que está más relacionado, ¿no? Antes no había una relación muy directa, pero ahora sí se ve bien marcada todo este tema de eventos compuestos. Y entonces, en este documento el IPCC, lo que es interesante, hace una división en 45 9 regiones a escala global. 7 de ellas están en Sudamérica, ¿no? Y 3 regiones están en Centroamérica, ¿no? Entonces, por eso que lo divide en iconos a la hora de hacer la división. De hecho, el artículo que ustedes van a leer a escala global hace la misma división, ¿no? Para más o menos explicar, pues, cuáles son las regiones que digamos, se ven más impactadas. En el caso de Sudamérica y de Centroamérica, este es un poco cómo se ha dividido. Por ejemplo, Perú estaría dentro de NWS, el Northwestern Sudamérica, y en parte, la parte sur, en el Surwestern Sudamérica. Pero existe una región que probablemente es una de las que está teniendo mayores cambios, que se conoce como la región del monzón, la región monzón en Sudamérica, ¿no? Es esto, toda esta zona achurada, en color gris, es una de las zonas, pues, que se considera que donde se están presentando bastantes cambios ya, no a una escala, digamos, de superficie, pero sí a una escala atmosférica con variaciones en las diferentes componentes atmosféricas que influyen, por ejemplo, sobre las precipitaciones. Entonces, por ejemplo, ya en el documento del IPCC se muestra esta figura en el cual se ve, por ejemplo, qué pasa con los extremos cálidos, ¿no? Es decir, en este caso con las temperaturas. Y probablemente es la señal más clara, ¿no? A escala de todo el planeta, ¿no? O sea, por ejemplo, acá en los, digamos, hexágonos que tenemos, con este color implican que hay un incremento de los extremos cálidos. Si tiene tres puntitos, es que esa tendencia es bastante fuerte, ¿no? Por ejemplo, en Sudamérica casi todo tiene 3 puntitos, excepto la zona sur. Y entonces, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir, pues, que el calentamiento global es una señal a escala planetaria, ¿no? Por supuesto que hay excepciones en algunas zonas donde no es tan marcada, ¿no? Porque las señales del cambio no es muy fuerte, pero a escala de todo el planeta, si hacemos una simple frecuencia, lo que se nota, pues, que existe un cambio en los extremos cálidos, ¿no? Ahora, si nosotros vemos el tema de extremos de precipitación, ya la señal es un poco diferente, ¿no? Ya no es como en el caso de la temperatura, que sí se incrementa a escala planetaria.
En el caso de Sudamérica, probablemente donde sí se ve un incremento de la precipitación es acá, en esta zona del sureste de Sudamérica, como está la cuenca del Río de la Plata, donde se ha observado pues que hay un incremento bien marcado de la precipitación. Otra de las regiones donde también se observa que hay incrementos de la precipitación bien marcadas es en todo Asia, ¿no? Se nota claramente cómo estas se están incrementando. Pero en el caso, por ejemplo, de Perú, que la mayoría está en Northwestern Sudamérica, lo que se observa es que hay datos limitados para afirmar que la precipitación pues está incrementando, ¿no? Entonces, eso todavía, digamos, no es una señal clara, ¿no? Entonces, si comparamos los extremos cálidos versus los extremos de precipitación, se nota claramente pues el cambio de los colores, ¿no? Entonces, sí es una señal súper clara el calentamiento global, la precipitación está variando, pero en algunas regiones se observan que sí aumenta, pero en otras regiones todavía no hay una señal clara para afirmar que está disminuyendo, ¿no? Sin embargo, una de las cosas que, así como se observa, pues que hay incremento en los extremos de precipitación, ¿no? También se ha evaluado qué pasa con las sequías, ¿no? Básicamente, en este caso, en el caso de Sudamérica, la región que tiene un incremento en las sequías agropecuarias es esta de acá, el noreste de Sudamérica, que es el norte de Brasil, donde básicamente se observa que hay un incremento en los cambios de sequías, que cada vez está bastante seco. Pero igual, digamos, la significancia estadística no es tan fuerte, ¿no? Por eso que tiene un puntito nomás, ¿no? En cambio, hay regiones como, por ejemplo, toda esta zona de África, ¿no? Sobre todo la zona del oeste, partes incluso del Mediterráneo, ¿no? Que sí se están observando, pues, algunos eventos de esquí. En el caso de Norteamérica también esta zona del Western Norteamérica, sobre todo pues donde está la zona de California, que han tenido pues sequías bastante extremas, ¿no? Entonces, lo que se está observando pues es que cambios proyectados en la frecuencia, intensidad de los extremos climáticos, lo que va a hacer es aumentar con un mayor calentamiento. Ya habíamos dicho ya que el calentamiento global va a ser el que está ocasionando estos eventos compuestos sobre todo. Y cada vez hay eventos pues más extraños, más raros que se están produciendo a escala de todo el planeta, ¿no? No solamente en Perú. Y esta figura que nosotros vemos acá es bien interesante porque, por ejemplo, este es un trabajo de Estados Unidos que muestra en color negro son los datos observados y luego lo que se observa es qué pasaría de acá al 2100, sobre todo orientado al tema del incremento de cómo las inundaciones impactarían en el futuro, ¿no? Entonces, cada vez se van a volver pues más extremas y definitivamente pues va a tener su impacto en el futuro. Entonces, ya como habíamos dicho, pues el calentamiento se está dando en escala planetaria. Estamos hablando que en la actualidad estamos a 1.2 grados centígrados de calentamiento, pero va a haber un cambio en los extremos cálidos en el futuro, de acuerdo a los escenarios de cambio climático que ustedes también van a, digamos, a definir con sus datos, que va a ir aumentando pues de 1.5 grados, luego llegar a 2 grados y luego probablemente llegar a 2 grados centígrados, ¿no? Y como dice en esta parte, dice, cada 0.5 grados centígrados adicional de calentamiento global lo que va a hacer es provocar pues aumentos claramente perceptibles en la intensidad y frecuencia de los extremos cálidos, que incluye, por ejemplo, las olas de calor, ¿no? Entonces, como conclusiones de esta parte es que los cambios en los extremos climáticos se han observado en todas las regiones del mundo, no hay ninguna región que se salve. La influencia humana es claramente el factor que contribuye a estos cambios. Y los cambios que experimentamos van a aumentar con un mayor calentamiento, por eso que se habla de eventos compuestos. Y también los cambios proyectados en la frecuencia e intensidades van a ser siempre mayores para eventos más raros, ¿no? Y es por eso que también en este reporte del IPCC
se habla de un tema muy interesante que de hecho lo hemos visto ahora cuando hablamos de eventos compuestos, de condiciones climáticas que conducen a impactos, ¿no? O sea, por ejemplo, en temperatura es el calor y el frío, pueden haber también lluvia o sequía, nieve y hielo, vientos, impactos costeros y oceánicos, otros y también de océano abierto. Y como ya habíamos hablado, lo que va a suceder es que estos índices pueden pasar umbrales que van a conducir pues a consecuencias severas para las personas o la agricultura o la vida silvestre. Entonces, es clave hablar de umbrales, ¿no? Y es un poco lo que ustedes van a hacer como ejercicio, por ejemplo, cuando vean el tema de eventos compuestos, ¿no? Entonces, algo que ha determinado el IPCC ya acuñado, digamos, es el tema de Climate Impact Driver, en inglés CID, pero simplemente la traducción en castellano sería condiciones climáticas que conducen a impactos, ¿no? Entonces, un CID es una condición pues climática que va a afectar directamente elementos de la sociedad o ecosistemas, y los hits y sus cambios pues se pueden dirigir hacia condiciones, ya sean condiciones positivas, condiciones negativas o también sin consecuencias o en este caso una mixtura de las mismas. Entonces, un SIT, lo que ya nosotros, por ejemplo, podemos hacer un ejemplo es todo lo que es estacionalmente la cobertura de nieve. ¿Qué pasa si hay un incremento, por ejemplo, ¿no? En un cambio posible? Esto puede ocasionar peligros para las plantaciones agrícolas, también puede ser un beneficio, ¿no? Por ejemplo, para los resorts de esquí. Pero si no cambia, pues no va a pasar nada, ¿no? No va a haber ningún impacto. Pero ¿qué pasa si disminuye? Pues este va a impactar en la cobertura de nieve o va a obtener algunos beneficios para algunos predadores, por ejemplo. Entonces, ya lo que te pide la ciencia es que tú trabajes no solamente la ciencia climática, sino también que lo relaciones con impactos y riesgos. De hecho, existe un concepto muy interesante que nosotros estamos aplicando, para nada complicado, en serio, porque ahora lo bueno en Perú es que hay bastante información espacial, por supuesto, algunas más a detalle que otras, y estamos haciendo, por ejemplo, el tema de pronósticos basado en impactos, es decir, ya no decimos qué va a pasar, sino qué produciría, ¿no? Por ejemplo, se produce una sequía en la vertiente del lago Titicaca, generalmente lo que se hacía en los servicios meteorológicos, hidrológicos a escala de todo el planeta, era decir, ah, sí, va a estar en color rojo, va a estar en color amarillo, va a estar en color anaranjado. Pero, por ejemplo, lo que nosotros en el boletín de sequías que estamos trabajando, utilizamos ahora, eh, hemos esbozado impacto, por ejemplo, uno sobre la población, dos sobre las centrales hidroeléctricas y su capacidad de producción, tres en las áreas agrícolas y cuatro en las empresas de agua potable. Entonces, aparte de mostrar nosotros las sequías como en colores, también decimos cuánto sería ese impacto que se produciría más adelante, ¿no? Entonces, el tema de las condiciones climáticas que conducen a impactos es un tema que cada vez más se está trabajando a escala del planeta, sobre todo, como dice acá en este slide, para conocer los impactos y los riesgos, ¿no? Entonces, hay múltiples condiciones climáticas que van a conducir a estos impactos. De hecho, esta figura muestra alguno de ellos, como habíamos visto en un inicio de los SIP, frío y calor, húmedo y seco, viento, nieve y hielo, otros, ¿no? Y una de las cosas que se ve en el caso de esos impactos, el más fuerte, pues definitivamente es lo que tiene que ver con el calentamiento global, ¿no? Entonces, ese calentamiento global, por ejemplo, se ve también sus impactos en el caso de qué pasaría, por ejemplo, ya sea con condiciones húmedas o condiciones secas, ¿no? Por supuesto que también, pues, cada una de ellas tiene sus componentes, ¿no? Entonces, esta figura, pues, lo que muestra para cada índice la cantidad de regiones, acá las cantidades de regiones hay que recordar que todo el planeta está dividido en regiones y cuáles son aquellas que van a ser más impactadas por estos condiciones climáticas que conducen impactos.
Y eso es algo muy interesante, ¿no? Que tiene este documento porque te ayuda a decir, ah, ya, bueno, yo como país o como región soy más susceptible a esto, a esto, a esto, entonces tengo que tomar medidas para esos temas, ¿no? Y si ya vemos también los cambios observados y proyectados, sobre todo en Centro y Sudamérica, para cada una de las regiones, ¿no? Nos podemos centrar en Northwestern Sudamérica. Probablemente la señal más clara, como ya habíamos visto a escala planetaria, es el incremento de la temperatura, ¿no? Y en el caso ya sea de condiciones húmedas y secas, incluso en los SIT, ¿no? Lo interesante es que no solamente se habla de precipitación, sino también ya se habla de caudales, de precipitación extrema e inundaciones pluviales, por ejemplo. De landslide, que por ejemplo en Perú podría ser en el caso de Huaycos, como lo conocemos nosotros, el tema de aridez, el tema de sequías hidrológicas, el tema agrícola y sequías ecológicas y el tema de agua fresca disponible, por ejemplo, para consumo humano. Entonces, este tipo de SID cada vez se viene trabajando con mayor intensidad en todos los servicios a escala de todo el planeta, sobre todo porque la idea es que los servicios sirvan para toma de decisiones, ¿no? Y sobre todo orientado a impactos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de peligros que se van a presentar en Sudamérica, sobre todo de los SIP, considerando el periodo 2041-60 respecto a 95-2014, lo que dice también el reporte del IPCC relacionado a Sudamérica es lo siguiente. Por ejemplo, en noroeste de Sudamérica, que es la zona que nosotros estamos como país en color rojo, quiere decir pues lo que tiene peligros más fuertes. Uno es el incremento del nivel del mar. Dos es el incremento de la temperatura. Y tres es el incremento también en las precipitaciones, ¿no? Te dice que va a haber sobre todo un incremento de las lluvias. Pero lo que va a haber es una disminución, en este caso, en la cantidad de hielo, de nieve, en los glaciares, que es algo clave, ¿no? Que es un poco lo que nosotros tenemos digamos, en el caso de nuestra zona. Y lo mismo se presentan en las diferentes zonas, ¿no? Si ya nosotros queremos saber, pues tenemos que ver un poco cuál es el resumen para Sudamérica, ¿no? O sea, qué es lo que dice el IPCC que va a pasar en el futuro de acuerdo al último reporte. En primer lugar, acá está por colores porque en color rojo es lo que tiene confianza alta de qué es lo que pasaría. En color naranja es una confianza media y en color negro pues que todavía hay incertidumbre sobre ese resultado. Entonces vamos a leer un poco lo que dice para Sudamérica, cuáles son los cambios regionales comunes, ¿no? En toda la región. Como ya habíamos visto, esto no solamente es en la región, sino a escala global. Lo primero que hay que saber es que las temperaturas se están incrementando. Eso es algo que está pasando a escala planetaria y no escapamos de esa realidad, ¿no? Y la confianza es alta. En segundo lugar, otro que tiene una confianza alta es que va a haber pues olas de calor marinos, ¿no? Es decir, que como el mar se viene calentando, y es un poco lo estamos sintiendo este año, ¿no? Que el mar al calentarse mucho va a ocasionar que en continente también pues se siente el calor, ¿no? Es un poco lo que hemos visto este invierno en Lima, ¿no? O sea, ¿por qué ha hecho bastante calor? Básicamente porque el océano frente a nuestras costas ha estado caliente, ¿no? Ahora, como confianza media, en algunas regiones va a haber aumento de la precipitación, como por ejemplo en esta zona del noroeste de Sudamérica. Eh, También es muy probable, pues, ya más que todo en América Central y en parte en América del Sur, que haya inundaciones costeras, ¿no? Y también que haya retroceso de la costa a lo largo de la mayoría de las costas arenosas. Básicamente, eso producto, pues, digamos, del incremento del nivel del mar, ¿no? Es un poco lo que pasaría. Entonces, esto vendrían a ser algunos cambios regionales comunes que define el IPCC respecto a todos los, digamos, a todo lo que se tiene, ¿no? Y también hace un resumen muy interesante en el reporte del IPCC en el cual dice qué pasaría a escala de toda Sudamérica con un incremento de 1.5, un incremento de 2 grados y un incremento de 4 grados
para diferentes variables, ¿no? Primero, la temperatura máxima. Segundo, la precipitación total anual. Tercero, los extremos máximos. Y seguido, el número de días consecutivos secos, que básicamente está relacionado con lo que son sequías, ¿no? Entonces, por ejemplo, en estos cambios proyectados es lógico que la temperatura en continente se ve bastante fuerte el incremento. Más que todo, toda la parte de la cuenca amazónica se incrementaría las temperaturas más fuertes. Se ve ahí que en esa zona el incremento es bien marcado. Sobre las precipitaciones, pues se observa un incremento bien marcado, sobre todo en la zona tropical y en la parte norte y central, por ejemplo, para el caso del Perú de la vertiente del Pacífico, ¿no? El resto muestra condiciones en algunos casos estables o disminuciones, ¿no? Pero así como se observa cambios en ese total de precipitación, si hablamos de los extremos de lluvia, que estarían relacionados, por ejemplo, a inundaciones, el color que resalta es el color verde, es decir, hacia el incremento, ¿no? Casi en todos los casos se observa pues incremento de los extremos, ¿no? Y sobre todo estos extremos se ven pues bien marcados o más fuertes, sobre todo en la vertiente del Pacífico norte y central. Pero así como tenemos incremento de precipitación, extremos también de precipitación, el número de días consecutivos secos se puede extender, ¿no? De hecho, acá hacia colores azul, este cambio en días son que no hay mucho cambio, ¿no? O sea, la vertiente del Pacífico y todo está en color azul, quiere decir que no va a haber mucho cambio de número de días consecutivos secos, pero se ve bien grande la mancha de días consecutivos secos que se extenderían a escala de toda la cuenca amazónica, ¿no? Entonces, esos son algunos de los resultados en promedio. Bueno, este es un resumen para toma de decisiones, ¿no? Es decir, por ejemplo, la idea es que este documento, como les había mencionado, sirva para las autoridades de tal manera que ellos puedan tomar decisiones, ¿no? Ahora, nos vamos a centrar sobre todo qué pasaría en esta región, ¿no? Bueno, esta es una región que comprende la mayor cantidad del país. Lo que dice el IPCC que en esta zona pues hay una disminución de la nieve y el hielo, que incluso puede incrementar las inundaciones pluviales aguas abajo, fluviales, con alta confianza, ¿no? Pero también te dice que hay una pérdida bastante bien marcada de glaciares, y eso sí lo sabemos todos, ¿no? Que el tema de los glaciares es un tema bien complejo que puede causar pues reducciones en el caudal del río y que puede causar que lagos glaciares pues luego generen inundaciones de gran magnitud, ¿no? Bueno, en esta región del monzón suramericano, si bien es cierto, no tenemos alguito, digamos, de área, un poco como país, pero es importante por todos los mecanismos que pueden al final estar amarrados, porque hay que decir que todo el sistema climático, como habíamos visto en las clases de introducción, están relacionados. En esta zona, por ejemplo, no hay todavía un consenso sobre qué pasaría con las lluvias, pero se afirma un poco que se va a retroceder, o sea, va a haber un retraso del monzón suramericano, es decir, podría darse que llueva menos. También hay proyecciones en esta zona que va a haber un aumento de las sequías, ya sean sequías agrícolas o sequías ecológicas. También que estos aumentos pues van a aumentar ya sea las sequías, cambio de aridez, e incluso el clima de incendios, que quiere decir que cada vez los incendios van a ser bien marcados, ¿no? De hecho, esta es una de las regiones más deforestadas también a escala de todo Sudamérica, ¿no? Entonces, en esta zona de la Amazonía pues se prevé que el número de días consecutivos incremente, ¿no? Entonces, eso es algo que sí también se ve en esta zona del monzón suramericano. Entonces, es indiscutible que las actividades humanas, ¿no?, están causando el cambio climático, haciendo que eventos climáticos extremos, incluidas olas de calor, fuertes lluvias y sequías, sean más frecuentes. Y lo interesante de esto es que en este documento del IPCC existe un atlas interactivo, que ahorita lo vamos a ver virtualmente. Lo interesante de este atlas del IPCC es que te muestra información a escala de todas las regiones, ahorita lo vamos a ver, no se preocupen.
Pero creo que es más, lo voy a mostrar porque así va a ser más fácil, ¿no? O sea, ustedes simplemente para encontrarlo pueden buscar ahí Atlas, IPCC, AR6, ¿no? Una cosa así. Escriben en el Google como buscador y ahí van a encontrar el Atlas interactivo, ¿no? Entonces, esta es la página del Atlas. Simplemente van a poder ustedes acceder escribiendo IPCC Atlas interactivo. Acá, por ejemplo, esta animación es muy bonita sobre cómo es, por ejemplo, bajo un incremento de 1.5 grados centígrados. Nos podemos centrar en Sudamérica, qué pasa con 2 grados, ¿no? Se observa ahí cómo sería ese incremento, qué pasa con 3 grados, ¿no? ¿Qué pasa con 4 grados? Esto es, en este caso, los cambios futuros en el caso de la temperatura, pero también podemos tener de la precipitación, ¿no? Por ejemplo, en 4 grados se observa ahí, en Perú, un poco lo que les había mostrado, ¿no? Todo el incremento de precipitaciones que se da sobre todo en la vertiente del Pacífico, sobre todo en la zona norte y central. Y esa señal se observa pues que va incrementándose con el incremento de temperatura, ¿no? Ahora, esta es una pequeña imagen, pero se puede tener ya, digamos, se puede acceder al sistema. Este es un poco el Atlas, lo interesante del Atlas. Por ejemplo, solo voy a hacer el ejemplo para el Northwestern Sudamérica. Primero selecciono la zona, ¿ok? Y luego lo que yo puedo ver es un poco diferentes variables, ¿no? O sea, puedo ver la temperatura mínima, el día, digamos, la temperatura máxima, incluso temperatura superficial del mar, etcétera. Pero nos vamos a centrar en este caso en el tema de, por ejemplo, de precipitación, ¿no? Incluso tiene el SPI 6, etcétera, ¿no? Entonces yo le puedo decir total precipitación, qué pasa en esa zona. También luego puedo ver qué escenario yo quiero, ¿no? Bajo un calentamiento de 1.5, 2, 3 grados, ¿no? Ya sea en porcentaje o también en valores, ¿no? Generalmente lo ideal es tenerlo en porcentaje, ¿no? Para que ayude. También puedo ver luego qué es lo que yo quiero, ¿no? Como estación. Anual, diciembre a marzo, marzo a mayo, junio a agosto, pero le vamos a decir que sea anual. Después, en este caso, una vez, ¿no? Voy a poder ver acá el GWW plot, ¿no? Es un plot que te saca. Pues acá hay diferentes plots, ¿no? Primero podemos ver la serie de tiempo, ¿no? Tenemos, por ejemplo, en el Northwestern Sudamérica, cómo son los diferentes modelos, ¿no? Estos son los datos. También puedo ver cómo es, en función del calentamiento, qué sucede con la precipitación total. Se puede ver, pues, que sí hay una tendencia, o sea, como esta es la precipitación total, no es muy fuerte, ¿no? Pero sí se nota, ¿no? Que bajo un calentamiento de 1 grado, pues, cómo es ese cambio en la precipitación. También puedo tener el ciclo anual, ¿no? Ese es promedio de enero a diciembre, por ejemplo, de cómo es ese cambio en porcentaje de la precipitación. Puedo tener un scatter plot, ¿no? E incluso puedo tener una tabla resumen. Esto es interesante porque en esta tabla resumen, si se dan cuenta, te dice bajo un calentamiento de 1.5 grados, cómo es el percentil 25-75 de todos los modelos, cómo es el 10 y el 90, y cómo es el 5 y el 95. Y incluso acá está la mediana. Por ejemplo, te dice que en esta zona, bajo un calentamiento de 1.5 grados, se va a incrementar en 2% la precipitación. Pero bajo un calentamiento de 4 grados centígrados, yo puedo tener 5.2 grados, ¿no? También te genera estos famosos gráficos de strippers, que es básicamente cómo es la variabilidad desde el periodo histórico hacia el futuro. Se observa en color verde, pues, que se van a presentar
sobre todo mayor precipitación. Estos son datos mensuales de acá, pero graficados como figuritas, pero estos strippers también son promedios, digamos, por cada mes, ¿no? Por ejemplo, acá de enero a diciembre se observa que, por ejemplo, de enero hasta aproximadamente hasta junio, sí van a haber incrementos. Pero, por ejemplo, en meses como agosto, septiembre, octubre, incluso agosto, septiembre, octubre va a haber disminuciones de la precipitación. Pero en realidad, cuando se ven estas disminuciones en la precipitación, pues son meses que generalmente no llueve mucho en Perú, entonces no impacta mucho, ¿no? Pero lo que sí se observa, en los meses que hay más lluvia va a haber mayor cantidad de precipitación. Ahora, esta información yo la puedo exportar también, lo puedo exportar ya sea como PDF o como una imagen, ¿no? Entonces, simplemente hago clic en la parte inferior, por ejemplo, PNG, ¿no? Y se va a exportar y yo voy a tener una imagen. A ver, acá me dice que hay un error. Lo voy a descargar mejor como PDF. Entonces, yo lo descargo. Parece que hay un problema que no está cargando. Vamos a sacar este símbolo para la web. Me parece que está fallando esto de la exportación. Pero normalmente lo que uno puede hacer es exportar estos datos, ¿no? sobre la zona. Entonces, este es interesante porque te da diferentes posibilidades de trabajar con los datos, no solamente en porcentajes, sino también en milímetros. En milímetros te puede decir qué es lo que pasaría en el futuro, pero lo ideal es tenerlo en porcentaje, porque así tú le aplicas a tu data histórica y eso te va a dar una idea de cuánto es el cambio, ¿no? O sea, por ejemplo, bien es cierto, en la precipitación total no se nota un cambio muy marcado, pero si yo escojo, por ejemplo, digamos la relación entre la precipitación y la temperatura, pero por ejemplo en los extremos, o sea, voy a seleccionar, por ejemplo, acá la precipitación máxima en un día, ¿ok? Y voy a cargar, por ejemplo, la serie de tiempo. Bueno, me parece que es un problemita que está fallando. Cambiar otra variable ahora. Estaba funcionando normal, pero no sé por qué se ha colgado. Parece que de momento solamente está funcionando la precipitación total. Pero en este caso, por ejemplo, yo voy a considerar esto. También puedo tener, por ejemplo, la temperatura, ¿no? Pero parece que se ha colgado. Pero también algo interesante que tiene este atlas es que yo puedo tener también de la síntesis regional, ¿no? Que es bastante interesante. Ojalá cargue, porque no sé por qué estaba teniendo un error. Vamos a ver. Entonces, acá en la síntesis regional, un poco lo que yo les explicaba, lo muestran visualmente, ¿no? Voy a ver qué está pasando, parece que hay un problema con... Este es interesante porque, por ejemplo, yo puedo seleccionar una región y puedo ver, por ejemplo, algunas variables. Esto sobre todo está relacionado con los CID, ¿no? ¿Se acuerdan de los CID? Climate Impact Drivers, ¿no? Entonces, si yo, por ejemplo, quiero ver el tema de huaicos, ¿no?
te dice cuáles son los que tienen alta confidencia de verse impactados. Realmente hay en algunos casos, te dice que no hay muchas combinaciones, pero yo puedo escoger mi zona. Yo escojo mi zona, por ejemplo, en el caso de Western Sudamérica, ¿no? Y me va a decir ahí, por ejemplo, de los sitios, cuál es lo que se incrementa y cuál es lo que disminuye. Entonces, por ejemplo, para el caso de la precipitación, que te dice que hay una alta confianza a que esta se incremente. Entonces te dice ahí cada uno de los sitios cuáles serían esos probables impactos, ¿no? Ahora, también podemos ver el tema de combinaciones. Si se dan cuenta, yo puedo ver qué pasa con la temperatura, ¿no? La temperatura versus, en este caso, los deslizamientos. Pero me voy a quedar mejor la temperatura con la precipitación, que es un poco lo que vamos a hacer en eventos compuestos. Entonces, ¿qué te dice? Por ejemplo, en Northwestern Sudamérica, te dice, ¿no? La temperatura hay una alta confidencia que se incremente y en la precipitación hay una alta coincidencia también que se incremente. Entonces te dice, como está en color anaranjado, quiere decir que se van a incrementar. Y la señal, ¿no? La señal que es bastante importante, te dice la flechita, pues que si hay esas flechitas, eso hace un aumento, ¿no? Por eso está en color negro. Entonces yo puedo mezclar, por ejemplo, también la temperatura con las sequías hidrológicas. ¿Okay? Entonces se carga ahí y me dice, bueno, en esta región, noroeste de Sudamérica, hay un alto incremento, que las temperaturas se incrementen, pero no hay digamos, la coincidencia es bien baja respecto a las sequías hidrológicas sobre la dirección del cambio, ¿no? Entonces, esto de acá es interesante porque te da un panorama, digamos, a escala macro, en el cual yo puedo decir, pues sí, qué es lo que está pasando. Por supuesto que ya luego, trabajando con mis propios modelos, puedo verificar cada uno de estos, incluso hacer un análisis a una escala más fina, ¿no? Que es un poco lo que tiene este portal del Atlas del IPCC, que es un poco lo interesante que ellos han sacado, ¿no? Ok, entonces esto ya ustedes lo pueden explorar, hay bastante ayuda acá, documentación también, en el cual se pueden regir, pero en sí el portal es bastante interesante, donde se puede tener pues información regional, hay avanzado y hay simple, acá hay una síntesis regional, en el cual pues acá en el avanzado uno puede trabajar incluso con más modelos, ¿no? Hay Cordex, hay datos observados, etcétera. Por ejemplo, acá el CEMIP 6, el tipo de variable, ahora vamos a ver si ahora carga, que es la precipitación máxima. Vamos a cargar la máxima. Y también puedo escoger diferentes escenarios, ¿no? Por ejemplo, me quedo con el 8.5, ¿no? También puedo escoger un periodo fijo. Yo le puedo decir, ya, yo quiero, por ejemplo, que sea fijo el 81, 2010. Y estación, le digo, pues anual, que quede anual, ¿no? Luego me voy a Northwest de Sudamérica y voy a tener yo acá las series de tiempo. Tengo las series de tiempo, el plot del GWL. Acá se observa más clara esta señal entre incremento de la precipitación máxima en un día versus el calentamiento. Esto era un poco lo que les quería mostrar en un momento. Con la precipitación total, como sí se ve la señal a una tendencia, pero es una nube más marcada, pero con los extremos sí se nota, ¿no? Cada grado de calentamiento hay más incremento en la precipitación. Un poco igual, bueno, casi falla. Bueno, sí te da los resultados de los cambios, ¿no? Por ejemplo, en los extremos en esa zona te dice 3.6 a 7% de cambio para el percentil 25-75.
¿no? Entonces, esto es interesante porque, por ejemplo, un análisis rápido, si alguien te dice, oye, quiero que me averigües cuánto podría cambiar la precipitación máxima, qué sé yo, en Piura. Tú tendrías que decir, oye, pero no sé, no, pero quiero algo aproximado. Lo que tú puedes hacer es sacar esta tabla, ¿no? Sacas esta tabla y dices, bueno, ya, depender de cuál escenario tú escojas. Un calentamiento de 1.5, un calentamiento de 2 grados, de 3 grados, de 4 grados. Es lógico que con el incremento del calentamiento se va a incrementar. Ahora, tengo yo acá, por ejemplo, un poco lo que les decía, ¿no? Mira, tengo el percentil 25, 75, 10, 90, 5 y 95. O sea, indirectamente acá tengo 6 modelos, ¿no? Entonces yo le puedo decir, bueno, bajo un calentamiento de 2 grados centígrados, es probable que en promedio la lluvia se va a incrementar en casi 10%. Es decir, si llovía 100, va a llover 110 milímetros. Pero ojo, que ese 10% que va a tener de incremento puede variar entre un 5%, es decir, 5, hasta un 18%, ¿no? Que eso es lo que dicen los modelos. Entonces, si tuviese 100, puedo tener 110, pero también puedo tener 105 o puedo tener 120. Entonces, este atlas te ayuda de inmediato a tener esa probable, lo que pasaría con la presión. Claro, esta es una respuesta rápida, porque si yo quisiera hacer ese análisis que me dicen en Piura, tengo que hacer en 2 Cali, pero a veces te dicen, oye, no, yo quiero que me calcules eso rápido, entonces ya lo puedes usar este portal, ¿no? De una manera rápida. Ok, entonces ese es un poco, bueno, vamos a ver si funciona la exportación que estaba fallando. Allá, casi exporta los datos como CSV. Parece que el que está fallando es el PNG. ¿Ya? Entonces, eso es el Atlas. No sé si hasta acá alguien tiene alguna pregunta, algún comentario de lo que hemos visto el día de hoy en clase. ¿Alguien? Doctor, una consulta. Dale, Fabricio. O sea, estos resultados que, bueno, ya se muestran aquí en los estadísticos, o sea, ¿ya vendría a ser con un scaling estadístico o es así, tal cual el modelo como fue corrido? Acá en este caso es tal cual, porque si te das cuenta son cambios en porcentaje, ¿no? Entonces todo sale de esta serie de tiempo, ¿ves? Y por eso que generalmente estas series de tiempo, si bien es cierto hay valores, pero lo ideal es que esto te dice porcentajes de cambio. ¿Se acuerdan cuando bajamos los datos del Climate Explorer y calculamos rápidamente los porcentajes de cambio y todo? Es un poco lo que te ayuda. Pero acá también tienes las series. El problema es que estas series no puedes descargarlas. Sería ideal descargar. Uno es que no se puede descargar estas series, solamente tener digamos, esta tabla resumen. Y lo otro malo que tiene este portal, claro, no se puede llegar a todo, es por áreas grandes. ¿Alguien más? Doctor, y si uno quisiera analizar el comportamiento del monzón sudamericano con ese atlas. No, eso no lo podrías, salvo que te vayas a la región del monzón, o sea, tendrías que irte a esta región, básicamente para ver qué pasaría con los cambios. O sea, eso podría ser una figura. ¿Alguien más? También a escala de estas regiones, también hay, uno puede escoger acá diferentes escalas, ¿no? O sea, por ejemplo, escala continental, pero parece que está fallando, no sé qué está pasando.
pero hay manera de escoger a escala continental, a escala de cuenca también. O sea, acá están los diferentes sistemas de referencia de sistema continental, de monzones, a escala de cuencas, incluso para ver islas, ¿no? Entonces, en River Basin, claro, no es pues cuencas pequeñitas, ¿no? Por ejemplo, en Sudamérica solamente han graficado la cuenca amazónica y la cuenca del Río de la Plata. Entonces, en cuenca amazónica tú haces clic y te dice ahí cuáles son los cambios a escala de toda la cuenca. En este caso, en el caso de la temperatura, te dice cuántos serían los incrementos que se darían. 1.8, 2.5, 3.8. Y ahí se observan esos datos. Lo bueno está que acá puedes jugar con los diferentes escenarios. Bajo un calentamiento de tanto. Incluso puedes ver qué pasaría a mediano plazo, ¿no? 41.60. Allá, 41.60. Entonces clica ahí y te dice, allá. Al 41.60 se observa pues que la cuenca amazónica va a incrementar en 2 grados centígrados, pero esta variación puede ir entre 1.2 y 2.9. 41.60, 3 grados centígrados, que puede ir entre 2.1 y 4.6, pero claro, insisto, esa escala pues de áreas grandes. También está el Río de la Plata y la cuenca amazónica como áreas. Y también te hablo un poco de lo que tú decías, ¿no? Los monzones. Acá está, por ejemplo, el monzón de Sudamérica, el monzón de África, el monzón de la India, el monzón de Asia, del norte de Australia, también un poco de la parte de California. Entonces, esas son algunas de las áreas que tiene este sistema. Doctor, y si quisiéramos ver lo del Pacífico Central, Acá, esta región. ¿Ves acá? Los copos sí. de ahí. Si quieres ver qué pasa con la temperatura, vamos a expandimos hasta 2. Te dice cuánto sería ese incremento. 1.4, que va a ir entre 0.8 y 1.7. Y para la zona de convergencia intertropical también hay, doctor, Bueno, acá son regiones así como ves acá, ¿no? Es ahí cuando voy pasando, son regiones que ya han sido previamente determinadas. Yo no puedo escoger una región y sacar eso, o sea, no llega a ese nivel, sería ideal. Sería ideal, por ejemplo, yo le cargo mi cuenquita y me da los resultados, el asunto solucionado, pero no tiene esto. ¿Ok? ¿Alguna otra consulta? doctor, ¿cuál es la incertidumbre de esos datos que arroja ese atlas, más o menos? Está acá. O sea, cuando yo selecciono, por ejemplo, Northwestern Sudamérica, ¿no? En la tabla resumen, acá está, se te dice, ¿no? Mira, en promedio para el 2021-2040 se va a incrementar en 1.7 grados centígrados, ¿no? Pero como son, acá te dice incluso, son 34 modelos, hay una incertidumbre porque hay modelos que te dicen que esa variación va a llegar a 1.2 y otros te dicen que puede llegar hasta 2.3. Ya, doctor, muchas gracias. ¿Alguien más? Ok, bien, entonces si no tenemos mayores comentarios para que en este caso ya nos veríamos, recuerden, la próxima clase va a ser una evaluación del, del artículo que les he alcanzado. Léanlo por favor a detalle, porque de ahí vamos a sacar algunas preguntas, no solamente de los resultados y discusiones, sino también del tema de introducción. ¿Ya?
Listo, entonces nos quedaríamos acá por el día de hoy y ya cualquier cosa estamos en contacto. Cuídense todos, buen fin de semana y lean el artículo y empiecen a hacer sus cálculos también, por favor. Insisto con esto, ya se acaba el ciclo, ¿no? Ya tenemos prácticamente un mes nomás para concluir. Cuídense todos, hasta luego. Buenas noches, doctor. Muchas Hasta gracias. luego, doctor. Bueno. Gracias.